iglesia, bienvenida. Qué rico poder estar un día más conectando. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros en este momento por nuestros canales. Bendecimos a toda la familia en Canadá, en México, en Montería, en Sincelejo, en Manizales y por supuesto a mi querida Ibagué. Saludos a Cristian y a Paula, nuestros directores en Inspiración Ibagué. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, hoy tenemos una vivencia muy especial. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Carlitos. Bienvenido. Bueno, dice la palabra de Dios que en la boca de los niños se hace perfecta la alabanza. Queremos contarles que el Espíritu Santo, a veces nosotros tenemos esquemas y son humanos, no divinos. Entonces nosotros creemos que el Espíritu Santo a los grandes sí les habla, pero a los niños no, ¿cierto? Pero los niños entienden cuando las personas les hablan, los niños entienden a las maestras. ¿Cómo no van a entender al Espíritu Santo? Y hemos vivido algo extraordinario, y es que nuestros niños han venido siendo tocados por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es un regalo del cielo, porque Él es sin edades, y al contrario, el Espíritu Santo sabe hablarle a todo y a todas las edades. Entonces vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Y bueno, entonces vamos a hacerles unas preguntas a Carlitos, ¿cierto? Entonces, Carlitos, cuéntanos tú, ¿quién es para ti el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es algo que da vida, es el único que puede tocar corazones, el que da amor y poder. Muy bien. Bueno, ¿y a ti cómo te ha hablado? ¿Cómo Él te habla a ti? Cuéntanos. Puede hablar por medio de visiones, sueños o por medio de su palabra. Ya, ¿y a ti te ha hablado por qué? ¿Cuál de estos medios? Sueño. ¿Te habla en sueños? Sí. ¿Y cómo te habla en sueños? Cuéntanos, ¿cómo es eso? Me ha hablado en un sueño. ¿Digo el sueño? Diga el sueño. Entonces yo me soñé con una abejita que me picó 3 veces, era amarilla con blanco, tenía rostro humano, y después vi un árbol que estaba regado. Después cogí tierra y le metí la tierra en su maceta. Después de meter la tierra en su maceta, yo vi que el árbol se estremecía y se estremecía hasta crecer mucho. Después escuché muchas voces que me decían muchas cosas, y entre ellas una que decía ayuda. Después vi a mi perro totalmente rasurado por la mitad. Después vi a mi perro que se había comido un león, un oso y ahí había botado entre la mitad un cadáver. Imagínense que detrás de los sueños, Él sabe cuando los sueños son de Dios. Y estos sueños tienen muchas figuras proféticas, sobre todo del libro de Daniel. Los árboles que representan los seres humanos. Y este era un árbol sin tierra. ¿Qué significa la tierra? Las promesas, ¿cierto? Le faltaba cimentarse en las promesas. Él vio una mujer herida en su pecho, ¿sí? Hace parte del propósito nuestro como la iglesia. Como iglesia tenemos un llamado a la sanidad de las personas. Cuando vemos el oso, el león proféticamente tiene muchos significados, ¿cierto? Pero lo que entendíamos en el sueño es que tiene que ver con el libro de Daniel. Y muchas veces Dios le ha hablado a él específicamente, porque tiene el don de sueños, en cosas que nosotros estamos viviendo como iglesia y él no lo sabe, ¿sí? Entonces es extraordinario el Espíritu Santo que manifiesta su gran sabiduría por medio de corazones pequeñitos, ¿cierto? Que se están forjando. Es extraordinario cómo Él esconde lo grande y lo oculto de los sabios y se lo hace entender a los sencillos. Bueno, y cuéntanos ¿qué es el don de lenguas?
El don de lenguas es como el poder hablar con el Espíritu Santo, cómo hablar con Él, cómo hablar directamente. ¿Y tú cuándo recibiste ese don? Lo recibí cuando hice una oración. ¿Cuándo hiciste? ¿Y qué experimentaste? ¿O cómo es eso? Cuéntanos. Ese don a veces da mucha felicidad y mucho amor. Da felicidad y amor. Bueno, ¿y tú qué le dirías a todos ellos? Que por qué vale la pena que seamos sensibles a Dios y que permitamos que Él hable a nuestro corazón. Porque Él solo quiere lo mejor para nuestra vida y Él nunca va a desear lo malo. Muy bien, démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Carlitos. Creo que muchos de nosotros necesitamos pasar tiempo en los kids para recibir esta clase de manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, quería darles a ustedes las gracias y también pues darle toda la gloria al Señor porque ya pudimos iniciar ahora las obras en el ministerio infantil. Teníamos que dividirlos porque en el momento estaban funcionando, digamos que en conjunto, todos los niños. Y ya para la gloria de Dios, pues esta semana va a quedar listo el salón de los niños de los 6 a los 11 añitos y el otro salón que es para los niños a partir de los 2 años. Terminada esa obra allí en el segundo piso, ahorita si quieren pueden darse una pasadita para que vean cómo está quedando. Vamos a empezar a trabajar aquí en la zona de los baby kids. Ahí vamos a colocar una alfombra en goma, vamos a empezar a adquirir todos los juguetes que se necesitan para estimulación temprana. Y allí las mamitas que lleguen con sus bebés pues van a poder tener un cambiador, tienen allí un baño para ellos solamente. En fin, queremos adecuarles a ellos todos estos espacios. Gracias también por sus oraciones, porque avanzar con estas obras no es fácil, ¿sí? Muchas veces nos hemos proyectado a algo según el presupuesto con el que contamos, pero a medida que vamos avanzando van saliendo detalles, como cuando se construye una casa, ¿cierto? Y empezamos a mirar que mejor coloquémosle esto, vámonos con esto, pero bueno, Dios ha sido muy fiel, hemos podido avanzar con estos trabajos para la gloria del Señor. Quiero invitarles a que vayamos un momento a sus Biblias, allí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Quiero que busquen ese pasaje, entre tanto les sigo compartiendo algunos daticos más de lo que el Señor nos ha permitido ir adquiriendo. Detrás aquí de los Rolam teníamos que ubicar una consola digital. Todo lo veníamos manejando desde allá, desde el salón de creativos, y en algunas oportunidades se nos presentaban algunos impases, pero ya para la gloria del Señor pudimos adquirir esa consola. Es una consola digital que valió bastante, ¿cierto? Pero gracias a Dios ya la pudimos adquirir, y esto nos permite poder tener los micrófonos aquí conectados y todos los instrumentos conectados. La sugerencia que nos dio el ingeniero de sonido es que tenía que ser una consola mínimo de 8 canales, si no me equivoco, y bueno, para la gloria de Dios no fueron 8. La que sigue es de 16 canales, pero tampoco fue de 16 canales, sino que pudimos conseguir una de 24 canales para la gloria de Dios. Entonces, bueno, en eso estamos actuando por fe, esperando que más de uno de ustedes se levante de esa silla y nos acompañe aquí adelante. ¿Listo? Sea o intentando y aprendiendo a tocar un instrumento o que le cante al Señor. ¿Bien? En alguna oportunidad un discípulo dijo que al Señor le gustaba más la voz de él que la voz de Michael Jackson.
¿sí? Porque la voz de él era la voz de un ungido. Era un hombre que tenía fe, ¿sí? Y le creía al Señor. Pero nos falta eso, nos falta fe para creer que hay talentos que Dios ha colocado en nosotros y pues qué bueno adorarle con esos talentos. Si están allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Voy a leerles este pasaje en la versión de la PDT, Palabra de Dios para todos. He recomendado de manera especial esta versión de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Reina Valera, que es la tradicional, en esta versión se siguen utilizando palabras precisamente de esa época, en el momento en que se hizo esa traducción de la Biblia. Y para ellos era bueno, pues eran palabras conocidas en ese momento. Pero ya en nuestra actualidad hay palabras que seguramente no comprendemos muy bien, no son fáciles de digerir. Y específicamente en este pasaje nos dice en la PDT: ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. En las otras versiones, por ejemplo, les leo la versión de la Reina Valera, dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vosotros fueseis, estas palabras no son del lenguaje común nuestro, vienen de otro lado y son de otra época. De manera entonces que les invito a que puedan adquirir esta Biblia. Esta Biblia es muy económica, digamos, por todo lo que ella nos ofrece en su lenguaje. Nosotros, por el permiso que nos dio la Sociedad Bíblica, le pudimos colocar una portada, porque la portada de ella es verdecita, los que la han visto por ahí también. Esto digamos que le da un toque más a la identidad de nuestra iglesia, pero se las recomiendo de manera especial. Al respecto de este pasaje, cuando la Reina Valera dice gracia, en la PDT dice generoso amor de Dios. Aún esa palabra que está en el común nuestro, la palabra gracia, a veces no sabemos realmente qué significa. Y en la PDT nos la desglosa, es digerible para nosotros. Dice el generoso amor de Dios. ¿Cómo se ha manifestado el generoso amor de Dios? Dice que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Él se hizo pobre. En el tiempo de nuestra conexión, del momento de la generosidad, es necesario que esto no lo perdamos de vista. Él fue generoso con nosotros, sigue siendo generoso con nosotros y seguirá siendo generoso con nosotros. Lo que Él hizo en la cruz es que Él se llevó la maldición de la pobreza que había sobre nosotros. Llámese pobreza mental, llámese pobreza aún espiritual y llámese pobreza financiera. Todo lo que el enemigo quiso desvirtuar en nuestra vida para que nosotros no tengamos lo que necesitamos. Y en esto quiero hacerles un desafío muy especial, iglesia. Una sola vida nosotros tenemos, con una sola vida contamos. Y si no somos de los que soñamos, de los que anhelamos llegar más lejos, alcanzar alguna meta, algunos sueños, pues ahí no estamos permitiendo que la obra de Jesucristo se esté manifestando en nosotros. Dice, por amor a nosotros, Él siendo rico, se hizo pobre. Él cargó mi pobreza para que yo reciba su riqueza, la riqueza que viene del cielo. Entonces no hay tal cosa de que nosotros digamos que somos cristianos, que tenemos fe, pero estemos viviendo en escasez.
Y perdón, sé que esta palabra no le cuadra a algunas personas cuando se habla de obtener riqueza, pero esa es la palabra que está ahí. Tendríamos que recortar ese pedazo, pero está ahí, es palabra de Dios. Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, para que yo tenga bienestar, para que a mí no me falte nada. Y nosotros tenemos que creerlo. Ahora, es una promesa. Y en esta promesa no me habla de que esto se haga en mis fuerzas, de que esto sea algo en mi capacidad. Lo que me está hablando es que en la obra de Cristo, por la obra de Cristo, yo obtengo eso. El crédito es totalmente para Él. Y si no, no fuera gracia. Por eso comienza diciendo el pasaje, por la gracia. Por el generoso amor de Él, nosotros hemos recibido la bendición de un bienestar aún financiero. Pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Es por gracia del Señor. Claro que tenemos que esforzarnos, claro que hay que trabajar, claro que hay que pasar una vida, claro que hay que emprender, claro que hay que avanzar, no detenernos, pero creyendo en la promesa. No depende de mí. Depende de Él, y si no, no se llamaría gracia. Algunos seguramente estamos todavía en el proceso y creemos que es 50 y 50. ¿Sí? 50 depende de mí y 50 depende de la bendición. Tampoco se llama gracia de esa manera. La gracia da el 100% la gloria a Dios. Anclemos nuestro corazón en las promesas. Y usted me dirá, es que mi realidad es otra. Mi realidad es que yo crecí en una familia pobre, en una familia de escasos recursos, y yo creo que yo estoy destinado a eso también. Creo que las oportunidades son para otra persona. Querido o querida, aquí está siendo confrontado con la palabra, con el que promete y cumple, con el que, entendiendo la situación de lo que el enemigo quería hacer en nuestra vida, cambió, transformó eso que estaba destinado a ser nuestra realidad. Debemos enfocarnos y anclar nuestro corazón en la palabra. Y cada vez que algo financieramente no quiera salir como esperamos, cada vez que venga alguna caída financiera, yo tengo que sacar esta credencial. El Señor fue a la cruz y se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Hay que decirle eso al mundo de las tinieblas. De lo contrario, queridos, vamos a seguir viviendo como esclavos en este mundo. En este paso, en este peregrinaje, vamos a vivir como esclavos. La clave está en enfocarme en la palabra, en anclar mi corazón en las promesas de Dios. Y allí está nuestra esperanza. Quiero invitarles a que con base en este pasaje podamos orar. Les invito a que nos pongamos en pie. Este es un momento muy importante dentro de nuestra conexión, porque es el momento en el que Dios nos da el privilegio, la oportunidad de poder ser esos inversionistas del sueño llamado reino de los cielos aquí en la tierra. Dios no nos desafiaría a diezmar, a sembrar, a presentar nuestras ofrendas delante de Él, si Él primero no lo hubiese hecho ya contigo. Visualiza a Cristo yendo a esa cruz, pero no triste, no preocupado, no lamentándose, no quejándose, sino tal vez corriendo a esa cruz, abrazar esa cruz. ¿Y qué había en esa cruz? Había pobreza, había escasez, había necesidad financiera. Querido, Dios te ha llamado a sus filas. Dios te ha hecho parte de su ejército. No para que sigas viviendo lo que vivías en el mundo. No para que sigas viviendo la realidad que vivían tus padres, tus abuelos, tu línea ancestral. No. Te llamó para cortar de tajo esa bendición y cambiar por completo tu manera de vivir.
Pero tu manera de vivir cambiará cuando sea transformado, renovado tu pensamiento. Permite hoy, en el nombre de Jesús, que tu pensamiento sea renovado, hecho nuevo. Y yo quiero invitarte a que hagas allí una sencilla oración. Di conmigo: yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de pobreza, a toda queja, a toda murmuración. Hoy renuncio al espíritu de celo y de envidia. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que toda herencia de maldición que pesaba sobre mi vida se anula ahora en el nombre de Jesús. No la acepto, renuncio a ella y yo me declaro libre. Ahora, en el nombre de Jesús, anclo mi corazón a la promesa que tú, Señor, te hiciste pobre, cargaste mi maldición, tú pasaste necesidad para que yo hoy viva en bendición. Tú me has bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo me declaro bendito. Declaro mis finanzas benditas. Declaro mi trabajo bendito. Declaro mi empresa bendito. Declaro el servicio que yo presto bendito. Y declaro que cielos están abiertos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis finanzas. Declaro que puertas se abren en el nombre de Jesús. Declaro que caminos se allanan en el nombre de Jesús a medida que avanzo. Y decido avanzar en este día y a partir de este día en fe, creyendo que lo mejor para mi vida está por venir en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Hola iglesia, gracias por apoyar la visión de Inspiración. Pídele un sobre a alguno de nuestros servidores y diligencia los datos que aparecen allí. Luego deposítalo en el balde. Si quieres hacer transferencia, aquí te dejo el número de la cuenta. Recuerda, tienes que ser parte de la revolución de la gracia. Venimos hablando acerca de las emociones. A medida que los temas se han ido desarrollando, hemos tocado una serie de emociones que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, las hemos experimentado. La pregunta es si hemos sido capaces de gestionarla, ¿sí? Y hoy vamos a continuar hablando del miedo, ¿sí? ¿Quién ha sentido miedo alguna vez en la vida? ¿Quién todavía sigue sintiendo miedo? ¿Sí? ¿Dónde se origina el miedo? Gracias, Nadia. Me asustaste porque te me has llevado mi vaso del café. ¿De dónde sale el miedo? ¿Quién nos enseñó a tener miedo? En mi casa mi mamá no me enseñó y me dijo, bueno, papito, le voy a enseñar cómo sentir miedo. Y me asustó. No, en la casa no hicieron eso. Entonces, ¿de dónde sale el miedo? A la luz de lo que hemos estudiado. ¿Y por qué se ha alojado en nosotros ese sentimiento de miedo que no queremos tener? Porque el miedo es horrible. Yo tuve una época en la que yo tenía miedo que a mi esposa cuando saliera le pasara algo. Yo tenía que viajar y estaba lejísimos, que no tenía oportunidad ni siquiera de llegar en un día o 2 días a donde ella estaba. Entonces pensaba que de pronto le iba a pasar algo, que se iba a estrellar en el carro, que la iban a robar, que la iban a matar. Y pues no hay manera de vivir en paz con un miedo así. Y llegó una época también en la que tuve miedo a que no me iba a alcanzar para pagar las necesidades que una familia tiene para vivir. El arriendo, la comida, los servicios. Y pues no hay forma de vivir en paz con ese miedo. Pero ¿en dónde se originó el miedo? ¿Quién nos enseñó el miedo? Y los niños tienen miedo. ¿Y quién le enseñó a un niño el miedo? Y un viejito tiene miedo. ¿Y quién le enseñó al viejito el miedo? Pues hoy vamos a estudiar en la Biblia
¿Dónde se origina el miedo? Porque si yo soy capaz de detectar el origen de algo, soy capaz de trabajar en la estrategia para eliminarlo y echarlo fuera de mi vida. Y ese fue el gran debate cuando apareció el COVID. Los científicos en el mundo entero era tratando de identificar ¿qué? El origen. Porque si no se identifica el origen, no lo puedo solucionar. Si hoy nos queda claro, a partir de esta predicación, en dónde se origina el miedo o en quién, porque es un quién, el miedo se origina en una persona, en quién se origina, usted y yo vamos a poder vencer el miedo en el nombre de Jesús. Si eso nos queda claro, ya la hicimos hoy. Entonces vamos a estudiar en la Biblia que el miedo no trabaja solo, tiene otros aliados y vamos hoy a ver cuáles son esos aliados que el miedo tiene. Algunos de ellos, pero hoy nos vamos a enfocar en dos, son la inseguridad y el rechazo. El miedo trabaja de la mano con la inseguridad y el rechazo, ¿sí? Como tengo miedo, me da inseguridad, entonces no tomo decisiones. Y dependo de las decisiones de otros, no tengo una agenda, estoy haciendo la agenda de alguien más. Hago lo que otros me dicen, porque tengo miedo de tomar decisiones y me lleva a la inseguridad y al rechazo. Y me siento mal, porque como tengo miedo y no tomo decisiones, me siento rechazado porque las cosas no me salen bien, ¿sí? Y fíjese que el árbol se va ampliando y entonces me siento inferior a los demás porque las cosas no me salen bien a mí. ¿Y por qué a mí y a otros sí les salen bien? Entonces cada vez me siento más mal y más inferior que otros y me comparo porque a mí no me va bien y porque yo no puedo prosperar y porque tanto que me esfuerzo y trabajo y busco a Dios y voy a la iglesia y no pasa nada en mi vida. Inferioridad, insuficiencia. No puedo hacerlo yo, no es suficiente conmigo, no es suficiente con lo que yo tengo, no es suficiente con mi sabiduría y mi capacidad, no puedo hacerlo. Y sigue el árbol del miedo ampliándose. Me siento marginado, siento que nadie me está ayudando y que me deberían ayudar. Y empiezo a buscar a la gente que es culpable de que yo sienta todo esto. ¿Y por qué en la iglesia no me ayudan? ¿Y por qué el pastor no me ayudan? ¿Y por qué el gobierno no me ayuda? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? Entonces, eso me lleva a una realidad y es que estoy solo, inseguro, rechazado porque tengo miedo. Entonces es un círculo del que no hay manera de salir a menos que identifique el origen y yo lo enfrente. El miedo lo tengo que enfrentar. Me le tengo que parar enfrente al miedo y decirle fuera de mi vida en el nombre de Jesús. A menos de que quiera vivir en este círculo destructivo, porque es destructivo. Hay muchas personas que en este círculo terminan en el suicidio acá, porque no encuentran una razón para vivir. No encuentran solución a sus problemas y se suicidan. Porque el originador del miedo lo que quiere es que usted y yo muramos inmersos en el miedo. Entonces adentrémonos entonces en el estudio de la palabra de Dios y lo primero que vamos a ver hoy entonces es el origen del miedo. Que ya lo hemos venido estudiando, pero hoy vamos a reforzarlo. Génesis 2:15. Y Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a ver que desde el principio ya el miedo entró a la humanidad. Y por ende entró a nuestras vidas también. Génesis 2:15 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Entonces asumamos que este es el huerto del Edén. Que esta mesa que está aquí es el huerto del Edén. Está Dios acá, vea, este es Dios. ¿Sí? Y no, Dios se me había llevado a Adán. Aquí pone a Adán y aquí pone a Eva. En el huerto del Edén que Dios creó para ellos. Donde el plan de Dios era que Él habitara con ellos ahí en ese huerto, que se pudieran comunicar, que pudieran hablar, que pudieran estar juntos. ¿Se imagínese usted ver a Dios? Buenos días, Señor, ¿cómo amaneciste? No, bien, ¿y cómo está el café? Está rico, está muy dulce. Ese era el plan de Dios. Y sigue siendo el plan de Dios. Porque nadie puede destruir los planes de Dios. Al final de los tiempos, usted y yo vamos a estar en estas circunstancias.
Esto es lo que dice la Biblia, la vida eterna, ¿sí? Porque nadie puede destruir los planes de Dios. Entonces dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, oído, para que lo labrara y lo cuidara, ¿sí? Entonces llega Dios y pone ahí a Adán y le dice, oye Adán, ¿ves este huerto? Bueno, hay dos cosas que tienes que hacer con este huerto. Lo tienes que labrar. ¿Y qué significa labrar? Trabajar, papá, trabajar el huerto, ¿sí? Dios le dice al hombre, hermano, póngase a trabajar. Este huerto que yo le di hay que trabajarlo para que produzca. Y luego le dice, para que lo labres y lo cuides, ¿sí? Entonces yo creo, cuando estemos en la presencia de Dios, yo le voy a preguntar a Adán. Sí, porque si Dios le dice que lo cuide, la Biblia no dice que él le contestó a Adán, ¿cierto? Pero yo ya ahorita, como dice el cuento con el diario del lunes, yo le hubiera dicho, ¿y cuidarlo como de quién? Si ahí estaba ¿quién? Dios y Adán y Eva y nadie más, ¿cierto? Sin embargo, Dios le dice, mire, usted tiene que cuidar el huerto. Pilas, tiene que cuidarlo. Y no le dijo de quién. Usted y yo tenemos un huerto que labrar y que cuidar. Su vida es un huerto, porque su vida en la voluntad de Dios debe dar fruto. Pero para que su vida dé fruto, ¿qué hay que hacer? Labrarla, trabajarla y cuidarla. Y los que tenemos esposa, hijos y todo eso, tenemos el huerto extendido. Tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos, cuidar a mi mujer, cuidar a su marido. Y encima entonces Dios le da bienes, posesiones. Eso hace parte de su huerto. Entonces hay que labrarlo y cuidarlo. ¿Cierto? ¿Está claro? Dice entonces el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces ahí están en el huerto, todos felices, el Señor le muestra todo el huerto, todos los árboles, y le dice a Adán, ¿ves ese árbol que está allá? Sí, Señor. ¿Lo ves claramente? Sí, lo veo. Bueno, de ese no puedes comer. ¿Te quedó claro? Sí. ¿De cuál árbol no puedes comer? El Señor verifica, esto lo digo yo, ¿no? Verificando que haya entendido, ¿no? De ese que está allá. Allá quedó claro. ¿Cuántas instrucciones le dio Dios a Adán? Una, solita, unita. ¿Sí? Y le dice, mira, de todos los otros árboles, cómete lo que quieras. Pero de ese, no comas, porque vas a morir. Entonces Dios le dice las consecuencias. Pero era decisión de quién comer o no. De él, ¿cierto? Así como hoy en día es decisión suya lo que usted haga, ¿sí? Usted hace lo que quiera, es su voluntad, porque como Dios lo creó a usted a su imagen y semejanza, y Dios es un Dios que toma decisiones y decide, usted y yo podemos decidir lo que queramos. ¿De qué árbol estoy comiendo yo? ¿Del que me trae muerte o de todo el resto de árboles que me trae vida? Porque solo había uno que traía muerte y todo el resto podía comer. Yo tengo que escoger qué voy a comer, pero es una decisión personal. Entonces ya estaba claro, estaban ahí con el Señor y ya después dice la palabra de Dios que viene Satanás y se mete al huerto. ¿Había pecado en ese huerto? Les hago la pregunta. ¿Había pecado ahí? No, ¿cierto? Es el único momento en la historia de la humanidad, el único lugar de la historia de la humanidad en la que había cero pecado, santidad absoluta, nada de pecado. ¿Y quién se metió ahí? El diablo. Vamos rompiendo paradigmas, ¿no? No es que el diablo se mete donde hay pecado. ¿Sí? Ahí también, ahí está de rato, ni no se ha metido, ahí vive. El diablo se va a querer
meter donde no hay pecado para que haya pecado. ¿Sí? Se le metió al rancho a Dios mismo. Se le metió al paraíso a Dios. Y ahora vamos entendiendo por qué el Señor le dice a Adán para que cuide el huerto y que no se le meta el diablo. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy haciendo algo para que el diablo no se me meta a mi huerto, es muy probable que ya se haya metido, ¿sí? Y está sentado, ¿sí? A la mesa, ¿sí? A su mesa, comiéndosele la bendición y llevándosele la taza del café. No le estoy diciendo a Nodier que era el diablo, no. El diablo se va a querer meter a su huerto a arruinarle su vida. A menos de que usted haga algo para impedírselo. Y si usted de pronto cree que el diablo no existe, déjeme decirle que ya lo tiene adentro de su huerto. Porque una de las estrategias del diablo, para que no lo vean entrar, es hacerle creer a usted y a mí que no existe. ¿Sí? El diablo no existe. Es un invento para asustar a los niños. El coco, ya está el coco comiéndose la bendición del coco. Entonces el diablo se mete ahí y habla con Eva, toda la historia de la Biblia, lo invito a que la lea en Génesis 3, ¿sí? La convence de que coma de cuál árbol, del que Dios le dijo que no, ¿cierto? ¿Y qué hace Eva? Come del árbol. O sea, el diablo la agarró así. No, ella fue y lo agarró. Ella lo agarró porque quiso, ¿sí? ¿Y le dio a quién? A su marido. ¿Y qué hizo su marido? Comió también, ¿sí? Comió. Por eso es que yo la ensalada de frutas que me da mi mujer, le he hecho una vigilada porque uno nunca sabe. Bien. Se la comieron los dos. Y luego entonces mire lo que pasa en Génesis 3, versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. O sea, Dios pasaba por ahí, yo no sé, o sea, estaba cantando, hablando solo, no sé, pero oyeron la voz de Dios, ¿sí? Después de haber dejado que el diablo entrara, después de haber comido del árbol que Dios les dijo que no comieran, voluntariamente. Dice, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Yo me escondo de qué? ¿De qué? ¿O por qué me escondo yo? Porque me da miedo, ¿cierto? ¿Y qué había ocurrido en medio de toda esta circunstancia? ¿Quién se había metido en la mitad en esta circunstancia? El diablo. Entonces no hay que ser muy matemático ni muy filósofo para entender que el miedo entró al ser humano a través de ¿quién? Del diablo. El miedo es del diablo. El miedo lo metió el diablo a la humanidad, porque no tenían por qué tenerle miedo a Dios si Dios no los estaba regañando, no los estaba injuriando, no les estaba diciendo, pecador, desgraciado, te comiste el árbol que te dije que no te comieras, y con la correa persiguiéndolo como lo perseguía usted a su mamá. Lo sigue persiguiendo todavía. Caminaba por ahí. Y dice que se esconden de la presencia de Dios. Y el accionar del diablo hoy en día es el mismo. Hacer que usted le tenga miedo a Dios. Hacer que vea que Dios es un Dios malo, un Dios castigador, que no quiere que a usted le vaya bien. Inclusive que sus desgracias y todo lo que le está pasando a usted es porque Dios lo está castigando. ¿Sí? ¿Y eso de quién viene? Viene del diablo. De que le abrieron la puerta al huerto que ellos tenían y se les metió el diablo a su huerto, ¿sí? Es la misma cosa hoy en día. A menos de que yo haga algo, el diablo se me va a meter al huerto y me va a meter el miedo. Y me va a llevar a tener una imagen equivocada de Dios. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Sí? Que eso lo explicaba el pastor la semana pasada. ¿Dónde estás? Ni siquiera diciéndole, te estoy buscando. Y cuando no sé si a usted le pasaba con su mamá, así con la mano atrás, no decía, uy hermano, la chancleta con GPS, ¿sí? La chancleta con GPS, otra cosa peor dependiendo de... Sí, ustedes se ven que le toqué la chancleta, otro era con el cable de la plancha. Bueno, dice,
¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sí? Más claro no canta un gallo. Oí tu voz y tuve miedo. El diablo hace que le tengamos miedo a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Dios mío bendito, si tenía aquí la Biblia, otra vez se me metió al huerto y se me llevaron la Biblia que tenía aquí. Tenía una Biblia aquí que la había dejado yo. Me la había traído, de hecho, Nodier. Creo que fue el pastor el que me la llevó. Hay ovejas santas que se pueden meter al huerto también. Fue Dani. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sí? Miedo a la palabra de Dios. Miedo a lo que Dios dice. ¿Sí? Miedo a lo que Dios habla. Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Rechazo. ¿Sí? Como me veo desnudo, me escondo porque yo me rechazo a mí mismo. No me acepto a mí mismo. Y siempre había estado desnudo. O sea, no fue que el diablo le quitó la ropa. No. Siempre habían estado desnudos en el huerto. En algún momento se mira y ya se rechaza a sí mismo. Ay, yo no soy tan feo. Ay, qué cosa tan fea. ¿Sí? Ay, ¿qué es esto tan horrible? ¿Sí? Y se esconde de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No se rían, eso es lo que dice la Biblia. Se mira a sí mismo, se autorrechaza y no se acepta. Y el diablo hoy en día está poniendo autorrechazo en nosotros mismos. No me acepto como soy, no me acepto como Dios me creó, me autorrechazo y me escondo en una barrera de dureza, de lo que fuera, de incapacidad, ¿sí? De inseguridad, de inferioridad, de marginalidad. Me margino, ¿sí? No es suficiente y soy inferior. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero actúa de la misma manera hoy en día. Entonces dice, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Inseguridad. Me escondo. La inseguridad me lleva a esconderme, a no tomar decisiones, a no enfrentar nada, a no enfrentar a nadie, pero a echarle la culpa a todo el mundo de lo que me está pasando. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y fíjese la pregunta ni siquiera estaba rabón, como decimos, ¿no? Ni siquiera estaba bravo. Le dice, oye, ¿no será que comiste del árbol que yo te dije que no? En buena onda. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no fui. ¿Quién fue? La mujer que tú me diste. ¿Te fijas hacia dónde voy? ¿Sí? Cuando el diablo se me mete a mi huerto, no asumo ninguna responsabilidad en mi vida. Es que el problema son mis papás. El problema es mi mamá y mi papá, que me maltrataron, me abandonaron, eventualmente me abusaron. ¿Sí? Ese es el problema. Ellos son el problema. El problema es el presidente de la República. Es que a nosotros sí nos tocó un presidente que, definitivamente. Y ni se diga el alcalde, la alcaldesa, ¡ay, qué horror! Y el pastor, eso en otras iglesias. El pastor, nosotros nos llegamos tarde a la repartición de pastores. En otras iglesias, aquí no. O sea, siempre hay alguien a quien echarle la culpa de que mi huerto esté arruinado. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿usted a quién está culpando de que su huerto esté arruinado? Porque si está culpando a un ser humano, está culpando al equivocado. Es el diablo el que ha arruinado su vida. Y usted quizás ni siquiera se ha dado cuenta. Así como Adán y Eva ni siquiera se dieron cuenta hasta que era demasiado tarde. Ya se les había metido al rancho, al huerto y les había arruinado la vida. A menos de que usted haga algo para echar al diablo fuera de su vida, le va a arruinar su vida. Le va a arruinar su salud, le va a arruinar su familia, le va a arruinar sus sueños y sus ilusiones, a menos de que usted lo eche fuera en el nombre de Jesús. Y usted lo puede echar fuera en el nombre de Jesús, solamente tiene que tomar la decisión y enfrentarlo y decirle, fuera de mi vida, Satanás, no te quiero en mi vida, te vas de aquí, no te acepto, fuera con tu inmundo miedo, la inseguridad, el rechazo, te vas de mi vida. Usted tiene que aprender a defenderse del enemigo del miedo.
Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. ¿Quién asumió su responsabilidad? ¡Nadie! Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? Sí, yo me lo comí. ¿Por qué? Porque me gustó. Dice que Eva lo vio y se veía rico y se lo comió porque estaba rico. ¿Sí? Es lo que hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, yo no fui. Fue la mujer. Y Eva dice: fue la serpiente que me engañó. Yo le pongo una nota al pie de página que no lo dice la Biblia. La serpiente que ¿quién creó? Dios. ¿No hubiera creado Dios la serpiente? No se había metido al huerto y no les había arruinado la vida. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de Dios. ¿A quién se le ocurre crear al diablo? ¿Sí? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Usted ha hecho esa pregunta? Sí, yo me la he hecho. Antes. ¿Sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque Adán y Eva decidieron dejar entrar al diablo al huerto. Voluntariamente. Porque la maldad no proviene de Dios, la maldad proviene del diablo, a donde yo lo dejo que entre a mi vida. Si entra a mi área financiera, me la va a arruinar. Si entra a mi familia, me la va a arruinar. Si entra a mis emociones, me la va a arruinar. Si entra a mi área sexual, me la va a arruinar. Porque el objetivo del diablo es arruinarlo a usted y arruinarme a mí y mantenerme siempre sujeto al miedo, a la inseguridad, al rechazo, a la inferioridad, a la insuficiencia y a ser un marginado. ¿Sí? Que las cosas no me salen y yo intento y no me salen. ¿Y sabe por qué no le salen? Porque todavía el diablo está dentro del huerto. Tengo que echarlo fuera del huerto. Para que se vaya el miedo de mi vida, tengo que echar al fuera al diablo del huerto. Porque es que Él es el que trae el miedo, la inseguridad, el rechazo. Si no lo echo fuera, voy a seguir en una vida de miedo, de temor continua. Entonces, el miedo y sus aliados entraron al ser humano, a la humanidad entera de hecho, porque Adán es lo que se conoce como la cabeza federal de la humanidad. Nos representa a todos los seres humanos. Entonces le abrió la puerta al diablo ¿a quién? A toda la humanidad. Por eso uno nace con miedo, porque lo heredamos de Adán. De ahí viene. Por eso cuando yo recibo a Cristo, que la Biblia lo llama el segundo Adán, el que no cayó cuando el diablo lo tentó, en Mateo 4, recupera al Señor la autoridad, nos la entrega a nosotros para que nosotros ahora podamos decirle al diablo: fuera de mi huerto, en el nombre de Jesús. Pero tengo que saber cómo actúa para poder echarlo fuera, porque se va a querer camuflar para mantenerse dentro de mi huerto, dentro de su huerto. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué puedo hacer si ya tengo el miedo adentro? El diablo está en el mundo, el diablo es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Él es el que está gobernando en el mundo. Imagínense, eso es tan interesante. Mira, la Biblia dice que Jesucristo derrotó al diablo. ¿Sí? En la cruz. Ya lo derrotó, el diablo está derrotado. Eso es claro. Y lo juzgó. Y el juicio de Satanás consiste en que lo van a echar en el lago de fuego que arde eternamente. Está juzgado ya. ¿Sí? Satanás quiere ser igual a Dios, hace que el hombre caiga, es sometido a un juicio, y el juicio tiene una sentencia, es que lo van a echar en el lago de fuego. Pero la sentencia no se ha cumplido y le dieron casa por cárcel. ¿Sí? ¿Y cuál es la casa donde vive el diablo? La misma donde usted y yo vivimos, el mundo. ¿Sí? Casa por cárcel, y el justo nos tocó de vecino. ¿Sí? Y uno dice, pero usted, o de inquilino no, ese ni arriendo paga, se queda a pagar arriendo, ese está acá porque lo expulsaron del cielo. Dice que lo echaron por tierra, lo expulsaron de allá. Pero ¿por qué estamos aquí viviendo con el diablo? Porque Dios ha extendido su misericordia a la humanidad para que a través suyo y mío muchas personas sean añadidas a la iglesia para salvación. Para que en medio de un mundo caído en tinieblas, usted y yo, como luminarias,
estemos anunciando que en el nombre de Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay restauración, las vidas se pueden sanar, el miedo se puede echar fuera, la inseguridad y el rechazo se pueden echar fuera. En el nombre de Jesús, que Dios nos ama, que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que tiene planes y propósitos para nosotros, un Dios que nos escogió para que vivamos unas vidas abundantes y prósperas. Y eso es para usted y para mí, y para que usted y yo lo proclamemos hasta lo último de la tierra. Dios ha extendido su misericordia para que más gente sea añadida a la iglesia para salvación, y menos gente se pierda juntamente con el diablo en el fuego eterno del infierno. Es el plan de salvación, por eso vino Cristo, por eso murió Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un personaje que, como usted y como yo, habita en el mismo lugar donde habita el enemigo y que se vio sujeto al miedo, a la inseguridad, al rechazo. Vamos a ver cómo lo manejó, cómo lo gestionó, cómo lo echó fuera de su vida y cómo logró vencer sus miedos y sus temores. Jueces capítulo 6, versículo 1. Asumo que tengo tiempo indefinido porque esta pantalla no está funcionando, así que el contador empieza desde este momento. Jueces 6, 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sí? ¿Y qué significa eso, que los entregó en manos de Madián por 7 años? Me le voy a poner un ejemplo. Estos son los hijos de Israel, ¿cierto? Y Dios está así, protegiendo y guardando, un vallado protector, ¿cierto? Deciden hacer lo malo, rompen el cerco. ¿Y le da entrada a quién? Al diablo, que entre y salga y robe. Son los hijos de Dios, son los que van a la iglesia, inspiración, son los que Dios ama, pero tienen el cerco roto. Y el diablo entra y roba, mata y destruye, saca y sale y entra, porque la puerta está abierta. Los hijos de Israel hicieron lo malo y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel por temor, ¿sí? Es un patrón, mire, es un patrón. Los hijos de Israel por temor a los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Cuevas y cavernas y cambuches. Por miedo, por temor a los enemigos. No enfrentaban a sus enemigos. Entonces se hacían una cueva y una caverna y ahí se metían. Hay padres que nos dicen, uno le dice, ¿y cómo está tu hijo? Ah, en la cueva. Porque las habitaciones de nuestros hijos se vuelven cuevas, ¿sí? Cavernas y lugares fortificados donde nos metemos los chicos porque tenemos muchos temores que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Sigamos adelante. Aquí vemos entonces actuando todos los aliados demoníacos. Aquí está el miedo, la inseguridad, el rechazo. Me armo una cueva y me meto en la cueva yo solo, yo sin nadie más. Inferioridad, insuficiencia, soy insuficiente para poderme defender del enemigo, me meto en la cueva. El mismo patrón del principio de la humanidad. El diablo actúa de la misma manera, 100% predecible, no va a inventar nada nuevo, porque se tiene que sujetar a lo que dice la Biblia, para que usted y yo, entendiendo y conociendo la Biblia, podamos saber cómo actúa y podamos echarlo fuera de nuestras vidas. No puede inventar nada nuevo, está sujeto a Cristo, el diablo le obedece a Cristo, el diablo está sujeto a Dios y no se va a salir de este libreto. Entonces, si yo estudio el libreto y aprendo cómo el diablo actúa, lo puedo echar fuera de mi vida, ¿sí? De aquí no se puede salir el diablo, está sujeto a Dios, está sujeto a Cristo. Hace aquello que Dios le permite hacer. Pero tiene autoridad legal cuando usted y yo dejamos la puerta abierta para meterse. Le voy a poner un ejemplo. El diablo está derrotado. Usted tiene más poder del diablo porque usted tiene a Cristo, ¿sí? Entonces usted se va de la casa y se le quedó la puerta abierta, ¿sí? Y en su casa usted tiene una caja fuerte y se le quedó la caja fuerte abierta. Y usted vive en un vecindario solo, no hay vigilante, nadie que cuide la puerta, ¿sí? Entonces pasa un niño de 10 años, mañoso, y ve la puerta abierta, y ve la caja fuerte abierta, y entra y se lleva todo, ¿sí? Sin hacer ningún esfuerzo. Y no es más fuerte que usted, pero usted dejó la puerta abierta. Así actúa el diablo.
está derrotado. Usted es más fuerte que él. Pero si deja la puerta abierta de algún área de su vida, se va a entrar a robarle lo que Dios le ha dado. Así funciona. Y seguirá funcionando. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, con sus tiendas y sus ganados. Subían como una inmensa nube de langostas. Entre ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ruina. ¿Sí? Ruina financiera, un esfuerzo, dice ahí, cuando Israel tenía algo sembrado. ¿Sí? ¿No le ha pasado que usted se esfuerza, trabaja, intenta hacer algo, un negocito, una cosa, y ya cuando va a dar fruto se esfuma? ¿Sí? Es el diablo que se le come el fruto de su trabajo, porque hay una puerta abierta. ¿Sí? Y la Biblia dice que ellos trabajaban, se esforzaban, ¿cierto? Hacían lo mejor que podían. Y llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Verso 6 termina diciendo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Y ahí empieza, y entonces yo, ¿qué voy a hacer? Necesito tener una vida de clamor al Señor, de intercesión, de oración. Señor, muéstrame por dónde se me está metiendo el diablo a mi vida a robarme lo que tú me has dado para cerrarle la puerta. Espíritu de Dios, dame discernimiento y la capacidad de identificar en dónde y quién y cómo se abrió la puerta, porque yo la voy a cerrar, porque hasta aquí llegó la ruina en mi vida en el nombre de Jesús. Porque hasta aquí llegó el fruto que se me pierde del trabajo y del esfuerzo y que no consigo los anhelos y las ilusiones. Y así fue mi abuelo, y así fue mi papá, y así soy yo, y así van a seguir las generaciones, a menos de que usted y yo lo detengamos y que nuestras generaciones vivan algo distinto a lo que nosotros hemos estado viviendo. Pero tengo que sacar el diablo de mi huerto. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Verso 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, ¿sí? El cual les dijo, miren eso tan interesante, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto, yo los saqué de la casa de servidumbre, los libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra, también les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿sí? Entonces fíjense lo interesante, dice que ellos claman y Dios les envía ¿a quién? Un profeta que les recuerda la palabra de Dios. No dijo nada nuevo, ¿cierto? Le dijo lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces cuando yo clamo a Dios, Dios me va a decir, necesitamos ir a lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que está escrito en la palabra de Dios, identificar cuál es la puerta que está abierta. Esto que la Biblia llama no habéis obedecido mi voz, eventualmente ni siquiera sé quizás en dónde es que no estoy obedeciendo, porque estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas que aprendimos de la sociedad donde vivimos, de nuestros ancestros, y ni cuenta me doy que eso no es la voluntad de Dios. No es que yo decido, ay, hoy voy a pecar, hoy me paro con ganas de pecar y me decido a pecar. No, estoy viviendo una vida que aprendí a vivir así me la enseñaron, así me educaron. Pero cuando yo voy y le digo, Señor, muéstrame cuál es la puerta abierta. Ah, yo no sabía. Ay, Señor, esta Biblia está como al revés. Le pegaron esto al revés, ¿sí? Bueno. Ya entiendo, Señor, y voy a cerrar esa puerta. Y eso nos lleva al primer punto de lo que nosotros vamos a hacer. Y es que tengo que clamar al Señor y escuchar a sus mensajeros y escuchar su palabra, ¿cierto? Presentándole al Señor esas áreas que están en ruinas y en miedo, donde la cosa no está funcionando.
3 minutos, Dios mío bendito, 3 minutos, ni la oración alcanzo a hacer. Ya me tocó tomarme un café porque solo me queda la min. Verso 11. Mire, eso es interesantísimo. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miedo, escondiéndose, miedo. Todo lo que sembraban, lo guardaban y lo escondían en cuevas. Porque tenía miedo de la ruina, miedo del fracaso, miedo del emprendimiento que fracase, miedo del negocio que fracase, miedo de montar la venta de empanadas y que fracase. Hace 8 días hablaban del testimonio. Miedo de ir a vender los tintos. Que dieron el testimonio de Rocío. ¿Cómo yo iba a vender tintos? ¿Sí? Miedo al rechazo, miedo al qué dirán. 12. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Imagínense que a usted le aparezca un ángel, ¿sí? Yo no sé si salir corriendo o qué, pero se le aparezca un ángel, ¿no? Y le diga: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo digo que yo diría: uy, gracias, qué palabra tan linda, Señor, gracias. Mire lo que dice Gedeón, o sea, impresionante. Tengo que hablar con Gedeón también cuando me lo encuentra y decir: hermano, pero usted cómo se atreve a decirle eso al ángel. O sea, qué coraje. Dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado y decían: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Quién es el culpable? Dios. El patrón se repite. Cuando hay miedo, inseguridad en mi vida, le echo la culpa a Dios de mis desgracias. Le echo la culpa a la iglesia de mis desgracias. Le echo la culpa al pastor de mis desgracias porque es que no oran por mí, porque es que no me dan el chance, porque es que no me han ayudado. ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está lo que dice la Biblia? Entonces, esto es un autodiagnóstico cuando mi oración es: ¿por qué me está pasando eso, Dios, a mí? Es porque tengo el miedo y la inseguridad adentro de mi vida. La tengo dentro de mi huerto. Tengo al diablo dentro del huerto. Y cambió completamente la oración. Una oración de queja. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están las promesas de tu palabra? ¡Mentiroso! Es impresionante, ¿sí? Hablando directamente con el ángel de Jehová, dice la Biblia. Entonces el miedo, la inseguridad, el rechazo me impiden creer que Dios está conmigo. La frase o el versículo arranca diciendo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios estaba con Gedeón, no lo podía ver. El miedo me impide ver a Dios. El rechazo y la inseguridad me impiden ver que Dios está al lado mío. El ángel estaba sentado y le estaba diciendo: el Señor está contigo, Gedeón. Y Gedeón no lo veía. El miedo impide ver a Dios en su vida. Y le cambia su oración a una oración de: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Si su oración está en la fase del ¿por qué a mí?, el diablo está metido ahí, con el miedo, el rechazo y la inseguridad. ¿Dónde están tus promesas? Me desamparaste, Señor. ¿Por qué me dejaste? Una oración netamente inspirada por el miedo, la inseguridad y el rechazo que viene en Satanás. Gracias al Señor. El Señor multiplicó el tiempo y un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Debo aprender a verme como Dios me ve. Para eso necesito comenzar a dar pasos de fe y a obedecer las instrucciones de Dios. ¿Sí? Porque vamos a ver ahorita lo que le dice el ángel ante la respuesta de Gedeón. Se me aparece el ángel y me dice: Dios está contigo. Y yo, ¿qué? Ay, ni te habla paja, hermano. Sí, que Dios ni que nada. No me ve cómo estoy de fregado. Dios no está conmigo. Eso viene del diablo. Debo renunciar a la queja, a reclamarle a Dios por mi estado y situación actual. Esto es fundamental. Deseche la quejabanza de su vida y transfórmela en alabanza.
¿Por qué, Señor? ¿Dónde están tus promesas? Echa el diablo fuera de su huerto y va a ver hechas las promesas una realidad, porque el diablo dentro del huerto lo que está es comiéndose su bendición. Y se entra porque hay una puerta abierta y tenemos que identificar cuál es la puerta abierta, que usted y yo la abrimos, que la abrieron nuestros ancestros como ocurrió con Adán y Eva. Abrieron una puerta y el diablo se metió a la humanidad entera. La abrieron voluntariamente, nadie los obligó. ¿Qué cosas yo voluntariamente estoy haciendo que ni cuenta me doy que le abren la puerta al diablo? Eso lo tengo que aprender. Por eso la iglesia tiene un plan de entrenamiento, capacitación y formación para que aprendamos a discernir este tema que es espiritual. Y para que aprendamos a defendernos, a que tengamos herramientas. Porque es que el diablo lo agarra a usted allá afuera solo. Aquí en la iglesia ni viene. Los domingos no le gusta venir el diablo, a los nueve de la iglesia no le gusta. ¿Sí? Lo deja que usted venga acá solo con el Espíritu Santo. Lo agarra es cuando sale para allá para afuera. Entonces allá usted tiene que saber cómo defenderse. En donde usted está solo, bueno, no solo, con el Espíritu de Dios. Tiene que saber herramientas de defensa para que el enemigo no se le meta a su huerto. Labra el huerto y cuídalo. Usted tiene que cuidar su huerto, lo que Dios le ha dado, su vida, sus bienes, sus anhelos, sus ilusiones, su profesión, su familia. Cuide su huerto, pero necesita capacitarse para poder echar el miedo fuera de su vida, la inseguridad del rechazo. Lo primero que tengo que hacer es transformar la manera como estoy orando. No más queja, no más ¿por qué, Diosito? ¿Por qué a mí, Diosito? Ahora usted le va a hablar al diablo y le va a decir, ya sé que eres tú, inmundo diablo, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Te reprendo, te aborrezco, te largas de mi vida. No te quiero en mi huerto, te echo fuera. Suelta mis finanzas, ya no me puedes robar más. Suelta mi salud, suelta mis hijos, suelta mi familia. Te vas, en el nombre de Jesús te reprendo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Señor, sí, yo he pecado. Perdóname, me apropio de tu perdón, límpiame y me enderezo y me transformo. Ayúdame, Espíritu de Dios, porque me gusta pecar. ¿A quién le gusta pecar? Como a mí me gusta pecar, tengo que orar. ¿Sí? Ustedes parecen que no, porque como 2 o 3 levantaron la mano. A mí me gusta pecar. Se hicieron los toches porque no levantaron la mano. ¿Sí? Unos pocos que son los que reconocemos que nos gusta el pecado. ¿Y cómo nos gusta? Pues tengo que ponerme a orar. Y decirle, dalo fuera de aquí, te vas, demonio. Fuera de aquí con tus tentaciones, te vas, no te quiero. Versículo 14, mire eso tan bonito. Mirándolo Jehová. Mire lo que dice la Biblia, ya no dice el ángel de Jehová, dice mirándolo Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento la Biblia habla del ángel de Jehová, era Dios, ¿sí? Dios mismo, en una representación morfológicamente humana. A Gedeón se le presentó Dios mismo, como estaba con Adán y Eva, Dios mismo. Dice, y Jehová mirándolo, Dios que lo miró con amor, ¿sí? Dice, y Jehová mirándolo, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué fuerza tenía Gedeón? ¿Qué poder tenía Gedeón? Ninguno. Su poder era Dios que estaba con él. ¿Qué poder tiene usted? Ninguno. Su poder es Cristo. Su poder es el Espíritu de Dios que está con usted. Entonces ya no se puede mirar usted con sus deficiencias, necesidades, luchas, problemas, dificultades, escaseces. Porque si usted se mira a usted mismo, va a ser otro Gedeón. Va a estar metido en la cueva, tratando de resguardar un poco de todo el esfuerzo con que usted se esfuerza. Usted tiene que mirar que con usted está Jesucristo, con usted está el Espíritu de Dios. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. ¿Y sabe qué está diciéndole Dios a Gedeón? La única forma de que tu vida se transforme es que tú tomes la decisión tú mismo de transformarla. Ve que yo estoy contigo. Ve y transforma esa área de tu vida que yo estoy contigo. Ve y renueva esa área de tu vida. Ve y saca al diablo de esa área de tu vida. Yo estoy contigo. Esto es espectacular. Y Gedeón respondió de nuevo, verso 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Yo soy pobre. ¿No saben ustedes que yo soy pobre? ¿Cómo me van a pedir los diezmos del pastor a mí si yo soy pobre? ¿Sí?
¿Cómo me van a decir que diezme y ofrende? ¿No saben que soy pobre? Gedeón, el pobrecito. Vean que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Inferioridad. ¿Sí? Yo soy el menor. En esa época el primogénito, el mayor, era como el de mostrar, el que era así. El menor llegó ahí, mejor dicho, ni estaba planeado. Fue la sorpresa. Yo soy el menor. Entonces aquí vemos la inseguridad. Dice, pero ¿yo con qué voy a salvar a Israel? ¿Sí? Aquí vemos el rechazo. Yo soy el menor. Aquí vemos la insuficiencia y la marginalidad. Soy de una familia pobre. ¿Con qué? Soy pobre, soy el menor. Inferioridad. Y en el diablo nos quiere meter ese cuento. Usted es pobre, usted no puede, usted ni siquiera ha estudiado. ¿Sí? Ni siquiera es profesional. Usted le tocó, mejor dicho, hermano, barrer y trapear. Y todas las mentiras que el diablo le mete para hacerle creer que usted no va a crecer, que usted no puede poner un emprendimiento, que usted no puede iniciar un negocio, que usted no puede iniciar algo. ¿Sí? Ve con esta tu fuerza, no te envío yo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así nos ve Dios. Tengo que verme como Dios me ve. Tengo que dejar de reclamarle a Dios y decirle, Señor, enséñame a verme como tú me ves. Porque cuando yo me veo como Dios me ve, tomo autoridad y le digo al diablo, fuera de aquí, Satanás. Pero cuando me veo un pobrecito, dejo que el diablo me mantenga sometido al miedo, a la inseguridad y a la insuficiencia. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo necesito tomar la decisión con lo que tengo hoy, en mi estado actual, como estoy hoy, en la pobreza que tengo hoy, en la necesidad que tengo hoy, en el miedo, en la inseguridad, en la insuficiencia que tengo hoy. Necesito tomar la decisión de levantarme a reconstruir mi vida y echar fuera de mi huerto al enemigo con el miedo, el rechazo y la inseguridad. No te envío yo, ve con esta tu fuerza. Que yo estoy contigo, el Señor Jesucristo está con usted. Levántese, reconstruya su vida, reconstruya su área financiera, su área emocional, eche fuera la angustia, el miedo, la depresión, eche fuera en el nombre de Jesús, pero nadie lo puede hacer por usted. Ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Entonces las decisiones que tenemos que tomar, familia, es, yo lo voy a hacer, Señor. No sé cómo hacerlo, soy pobre. Estoy necesitado, tengo miedo, tengo angustia, tengo inseguridad, me siento inferior, pero en el nombre de Jesús sí que lo voy a hacer. En el nombre de Jesús sí que me voy a levantar. Y esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacerlo en manada, en grupo. La manera como ocurre la restauración en la palabra de Dios es en el cuerpo de la iglesia. Solo no lo puedo hacer. Yo necesito decirle, Señor, ayúdame. Y lo que Dios le ha dado al uno, ayuda al otro. Y lo que Dios le ha dado a usted, ayuda al otro. Y así crecemos cada uno de nosotros en ese proceso de libertad. Verso 17. Señor, yo te ruego que si haya gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. O sea, yo le voy a preguntar a Gedeón. ¿Sí? Entonces Gedeón está hablando con el ángel, ¿cierto? Y le responde, no, pero qué Dios ni que nada, si yo mira, no me ve que estoy llevado, y luego termina la conversación, le dice, mira, muéstrame que tú sí hablaste conmigo, o sea, el miedo y la inseguridad lo hacía dudar aún del mensaje de Dios. O sea, es que increíble, dame señal de que has hablado conmigo. O sea, dudaba que la conversación era cierta, pensaba que se había vuelto loco. ¿Será que sí pasó esta conversación? ¿Será que Dios sí me habló? ¿Sí? Entonces dice que el Gedeón se va a traer una ofrenda. Aquí viene algo muy interesante, mire. Cuando yo tengo un encuentro con Dios y cuando Dios me dice, independientemente de tu pobreza, de tu necesidad y de tu ruina, yo estoy contigo, yo te voy a sacar del miedo, de la inseguridad, de la escasez, la primera reacción que tuvo Gedeón, ¿cuál fue? Ofrendar.
se le despertó la generosidad a un tipo que estaba llevado, pobre, arruinado, que los enemigos le estaban robando todo. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Ir a traer una ofrenda para Dios. ¿Sí? Y dice uno, wow. Y la manera que él quería comprobar si era Dios era llevándole una ofrenda. ¿Sí? Porque él tenía que ver cómo reaccionaba Dios ante la ofrenda. Porque Dios le había pedido ofrendas al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que él va, lleva la ofrenda y Dios le recibe esa ofrenda. El ángel le recibe la ofrenda. ¿Entregó qué? Lo mejor que tenía. Dice que entregó un cabrito y le hizo unos panes y un caldito. O sea, le hizo una ofrenda a Dios y se la presentó. En esa época era la manera como ellos ofrendaban a Dios. Presente al Señor lo mejor de su ofrenda. ¿Y sabe qué es lo mejor de su ofrenda? Su vida misma. Dice que nosotros somos un sacrificio vivo a Dios. Un sacrificio vivo, mi vida es un sacrificio vivo. Presente su vida, entregue su vida a Cristo. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Si los pedazos que quedan de mi vida te son de utilidad para algo, aquí estoy, Señor. Si con esta pobreza, este miedo, esta inseguridad puedes hacer algo, aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida. Porque estoy seguro de que Cristo puede administrar su vida mejor que lo que usted y yo la estamos administrando hoy en día en nuestras vidas. Porque Jesucristo lo va a llevar al máximo del potencial para el cual usted fue creado. Porque Él fue el que lo creó. Esto es fascinante. Entonces, nuestra vida es una ofrenda. Pero me tengo que levantar, tengo que actuar, tengo que tomar decisiones en mi vida espiritual. Le voy a decir una nomás que me viene al corazón. ¿Está usted haciendo el proceso formativo de la iglesia? Si no lo está haciendo, hágalo. Ahí adquiere herramientas y conocimiento para defenderse del enemigo y echarlo fuera del huerto, para que no le robe más su trabajo, para que no lo arruine más, para que no lo tenga más sumido en el miedo, en la insuficiencia, en el temor, en el rechazo. Pero tome la decisión de formarse, de capacitarse, de crecer, de aprender y de estar dispuesto al proceso formativo de Dios. Porque Dios nos ama y quiere que usted y yo vivamos el máximo de ese potencial para el cual Él nos creó. Verso 24. Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué significa edificar un altar para Dios? Significa restablecer sus disciplinas espirituales. Y con esto vamos a orar. ¿Estoy orando? La oración es una disciplina espiritual. ¿Estoy estudiando las Escrituras? Es una disciplina espiritual. ¿Estoy congregando? ¿Tengo metido en el domingo en mi agenda el venir a la iglesia? Es una disciplina espiritual. Estoy en el proceso formativo de la iglesia, es una disciplina espiritual. ¿Estoy sirviendo en la iglesia? Es una disciplina espiritual. Honro al equipo de servicio de la iglesia. Camina la milla extra. Anoche a las 12 de la noche les pasé los slides para que los prepararan para hoy. Ahí lo prepararon todos, caminando la milla extra. Yo esperaba en realidad que me dijeran, uy, ya no lo podemos montar. Y llegué hoy ya pensando que no lo había montado. Lo montaron todo. No sé hasta qué horas trabajaron, caminando la milla extra. Servir en la iglesia es otra disciplina espiritual. Restablezca sus disciplinas espirituales. Porque es la única manera que nosotros vamos a poder enfrentarnos al miedo, al rechazo y a lo que heredamos de Adán y Eva. Y a no transmitirlo a la siguiente generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si usted y yo no hacemos algo, va para esa generación, todo lo que heredamos de Adán y Eva. Entonces, ¿qué tal si oramos? ¿Te parece? Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros. Tu voluntad, Señor bendito, es el paraíso, Señor, donde Adán y Eva caminaban, hablaban contigo a la luz del día, podían verte, podían conversar,
podían comer junto a ti, Señor. Ese es tu plan y seguirás siéndolo, Señor, y será restablecido. Y por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú deshagas las obras del diablo en mi vida. Usted clame al Señor Jesucristo que deshaga las obras del diablo en su vida. Señor, deshazlas, deshaz toda obra del diablo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Señor, en mi huerto. Te ruego en el nombre de Jesús que deshagas las obras del diablo en el nombre de Jesús. Yo hoy renuncio al miedo que heredé de Adán y Eva. Renuncio, no te quiero en mi vida, miedo. Espíritu de miedo, no te quiero en mi vida. Fuera de mi vida, miedo. Ejercite usted el poder en el nombre de Jesús. Dígale al miedo que se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Porque el miedo es un espíritu, es una persona, es un demonio. Le puedo hablar, le puedo decir que se vaya de mi vida en el nombre de Jesús. Usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Los demonios obedecen al nombre de Jesús. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, espíritu de inseguridad, renuncio a ti. No te quiero en mi vida. Sal de mi inseguridad, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Defiéndase usted mismo. Usted debe dar la pelea, debe enfrentarlo, debe hablarle, debe decirle que salga fuera de su vida. Espíritu de rechazo, renuncio a ti, no te quiero en mi vida. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas de mi vida, rechazo. Sal fuera en el nombre de Jesús. Renuncio a la inferioridad, a la insuficiencia, a sentirme marginado. Renuncio a estos sentimientos que no son de Dios. Hoy he aprendido que son del diablo y no quiero al diablo en mi vida. No quiero las emociones del diablo en mi vida. Renuncio a ustedes, demonios, no los quiero en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, salgan fuera. Los demonios obedecen en el nombre de Cristo Jesús. Todo inmundo demonio, en el nombre de Cristo Jesús, sale de aquí para siempre. Y les prohíbo que regresen a mi vida en el nombre y en la autoridad de Jesús. Reconocemos, Señor, nuestros pecados y el pecado de nuestros ancestros. Sí que hemos pecado, Señor. Y nos gusta pecar, Señor bendito. Pero sé que no es de bendición para mi vida. Sé que no es de bendición para mi familia. Sé que no es de bendición, Señor, para lo que tú me has entregado. Sé que no es de bendición para mi huerto, Señor, ese pecado. Así que hoy te pido, Señor, que me limpies de toda maldad. Y me apropio de tu perdón porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo confieso que he pecado, Señor, y me apropio de tu perdón, Señor. Me declaro lavado con la sangre de Jesús. Declárese lavado con la sangre de Jesús. Que fluya la sangre de Jesús de mi cabeza a mis pies, lavando todo mi ser, lavando mi mente, lavando aquellas cosas, Señor, que han cruzado por mi mente y que no son las que te agradan a ti. Lavando mis ojos por aquello que he mirado, lavando mis labios por las palabras que han salido de maldición, de queja, de reclamo, de acusación, Señor, reclamándote a ti, entendiendo mal, Señor, creyendo que tú eres el culpable. Hoy sé que el culpable es Satanás, es el que está detrás de todo. Y hoy te pido que me perdones por haberte culpado a ti, Señor. Cuando de ti solamente viene perdón, misericordia, amor, bendición, socorro, aliento, gracia, bondad. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Llénanos de ti, Espíritu de Dios, y fortalécenos, Señor. Hoy clamamos, Señor bendito, como clamó Gedeón y el pueblo de Israel. Hoy clamamos, Señor, líbranos de la ruina, Señor, en la que nos encontramos. Líbranos de la pobreza en la que nos encontramos. Sácame de la cueva en la que continuamente yo me encierro, Señor, sintiéndome inferior, sintiéndome menos que los demás, comparándome con los demás. Sácame, Señor. Hoy clamo a ti. Hoy te ruego que me saques, Señor, en el nombre de Jesús.
Y hoy abro mis oídos a tu palabra, Señor, a tus mensajeros. Hoy abro mis oídos a tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús echo fuera de mi vida la sordera espiritual. En el nombre de Jesús declaro que se abren mis oídos a tu palabra, Señor. Quiero que me enseñes, quiero que me adiestres, quiero que me digas, Señor bendito, cuáles son las puertas que están abiertas. Yo las voy a cerrar porque voy a echar fuera al devorador de mi huerto. Voy a echar fuera al diablo de mi huerto. Muéstrame cuál es la puerta abierta, porque hoy decido cerrarla. Hoy decido echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y hoy enséñame a verme como tú me ves. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Enséñame a verme como tú me ves, Señor. Quiero verte, Señor, porque no te veo en mi vida, Señor, no te veo. A causa de la dura servidumbre, a causa de la necesidad, a causa, Señor bendito, de la ruina, no te veo, Señor. Hoy declaro que mis ojos son abiertos para ver que tú estás conmigo, que siempre has estado conmigo, pero el enemigo me había cegado, me había impedido verte. Hoy te veo, Señor. Hoy declaro que estás conmigo. Hoy declaro que estás en mi huerto. Hoy declaro que estás en mi área financiera, en mi salud. Hoy renuncio a vivir enfermo. Estás en mi salud. La enfermedad la llevaste en la cruz. Resisto la enfermedad y le digo: enfermedad, no te quiero en mi vida. Espíritu de enfermedad, te ato, te reprendo, fuera de mi vida. Dele la orden al espíritu de enfermedad que salga de su vida. Háblele al espíritu de enfermedad. En la enfermedad con la cual usted ha sido diagnosticado, cobre poder y autoridad en el nombre de Jesús y llámela por su nombre. Enfermedad en el hígado, en el nombre de Jesús te reprendo, fuera de mi espíritu de enfermedad. Enfermedad en los huesos, demonio de enfermedad, te reprendo, sal fuera de mí en el nombre de Jesús. No te quiero en mi vida, no me puedes destruir mi salud. Te reprendo, enfermedad, te echo fuera. Me declaro sano en el nombre de Jesús, me declaro libre de la enfermedad. Te echo fuera de mi huerto, enfermedad, sal fuera. Enfermedad en la cabeza, fuera. Te vas en el nombre de Jesús. Enfermedad en los ojos, enfermedad en la espalda, enfermedad en las venas, fuera en el nombre de Jesús. Se van demonios. Los quiero en mi vida. Hoy renuncio, Señor, a la queja. Hoy renuncio a reclamarte por mi estado, Señor, actual. ¿Dónde estás, Dios? Ya no más. Gracias porque estás conmigo, Señor. Gracias porque tú me sacas de aquí, Señor, y me das la fortaleza para resistir al enemigo y que huya de mí en el nombre de Jesús. Y hoy tomo la decisión, Señor, que como estoy hoy, con lo que tengo hoy, me levanto a reconstruir mi vida y a echar fuera de mi huerto al enemigo, a echar fuera de mi huerto el miedo, el rechazo y la inseguridad en el nombre de Jesús. Ve con esta tu fuerza, no te mando yo, ve con esta tu fuerza. El Señor te manda que vayas y restaures tu vida, restaures tus relaciones interpersonales deshechas, restaures tu salud mental agobiada por el miedo, la angustia, la depresión, restaures tu vida sexual, tus relaciones con tus padres, tu relación de pareja, restáurala en el nombre de Jesús. Con lo que tienes hoy, no es mañana, es hoy en el nombre de Jesús. Toma la decisión. Y hoy también decido, Señor, restablecer mis disciplinas espirituales, Señor bendito. Pon en mí el querer como el hacer, Señor, para orar, para escudriñar las escrituras, para interceder, para congregarme, para decidir iniciar un proceso formativo en la iglesia, en donde yo aprenda, Señor bendito, a defenderme del enemigo, en donde yo aprenda cómo actúa para cerrarle las puertas de mi huerto, para no dejar que entre y me siga arruinando mi vida. Enséñame, pero pon en mí el querer como el hacer y la decisión de hacerlo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos, te necesitamos, Espíritu de Dios, desciende con poder, Señor, en nuestras vidas. Lléname, Espíritu de Dios, lléname de ti, Espíritu de Dios, llénanos, Espíritu de Dios. Sin ti no lo podemos hacer. Solamente cuando Gedeón fue lleno del Espíritu de Dios, pudo iniciar el proceso de transformación en su vida. Pudo
pudo iniciar el proceso de restauración, de liberación, de enfrentar al enemigo, de derrotar al enemigo, solamente cuando vino sobre él el Espíritu de Dios. Ven sobre nosotros, Espíritu de Dios, como está escrito en la palabra, que en el final de los tiempos tú, oh Dios, derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Aquí están todas las carnes, somos nosotros, Señor, de modo que clamamos que se derrame tu Espíritu sobre nosotros. Hoy, en este momento, en este lugar, yo levanto mis manos y te ruego, derrámate sobre mí y sobre los que estamos aquí, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, de modo que los ancianos sueñen sueños y los jóvenes vean visiones en el nombre de Jesús. Imbalaya saya hashiyamuna leya randia hana ibushia mulaya saya dalaya hatata. Derrama tu fuego sobre nosotros, Espíritu de Dios, tu fuego que aviva, tu fuego que consume toda inmundicia, tu fuego que levanta, que alienta, que anima, que restaura, que sana. Solo tú lo puedes hacer. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y llénanos. Ibuamandaya saya yashi iburambandeya laya yamasaya hani amalaya reya ya oh malaya ya hasai. Pidan que por la llenura del Espíritu de Dios, pida usted personalmente la llenura del Espíritu de Dios. Abra sus labios y dígale: Dios, lléname de tu Espíritu. Es un anhelo personal, es voluntario. Solo el que quiere lo puede pedir. Lléname, Padre del cielo, te lo pido en el nombre de Jesús. Lléname con tu Espíritu, úngeme con tu Espíritu. Iba y amasaya y andi la hana lemuya ya saya y ana ya laya. Oh, malay, que se rompan las coyundas de pecado, que se rompan las cadenas que nos atan al mundo, que se rompa la cadena que nos ata al espíritu del mundo. Espíritu del mundo, te ato, te reprendo fuera en el nombre de Jesús. Te vas de este lugar, te vas de estas vidas en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor bendito, porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido, Señor bendito. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor bendito. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Ya no dudaremos más de que tú estás con nosotros, Señor bendito. Gracias por habernos llenado de tu Espíritu, con tu Espíritu en este día. Gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante, nos alienta, nos da ánimo para continuar en la lucha, Señor. Gracias por hoy, gracias por este día, gracias porque nos pusiste el querer como el hacer para venir a congregarnos en la iglesia, porque es en el ambiente de cuerpo donde somos sanados, restaurados, vivificados, donde llegamos al máximo del potencial para el cual tú nos has creado. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo, en el nombre de Jesús, prohíbo toda retaliación demoníaca en contra de los que aquí estamos, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros bienes, posesiones, trabajo y ministerio. Le prohíbo a los demonios venir a retaliar y a vengarse, y a los que fueron echados fuera les prohíbo en el nombre de Jesús volver a nuestras vidas. Declaro un vallado protector de Jehová alrededor de nosotros. Ejércitos de ángeles acampan alrededor nuestro y nos defienden. Declaro discernimiento para conocer las maquinaciones del enemigo, de modo que no gane ventaja alguna en contra nuestra, de modo que jamás vuelva a entrar a nuestro huerto, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este día. Bendecimos este día, te alabamos, te damos la gloria y la honra, y es en el nombre de Jesús que hemos estado en este lugar con acción de gracias. Amén, amén y amén.